Siento un vacío. El problema no eres tú, soy yo. Me dijo mi prometida. Ya no siento lo mismo. Y se fue con Sex. Aproveché para subarrendar nuestro apartamento. Cuando volvió, su llave ya no servía. Tuvo una gran sorpresa cuando... El día que mi prometida me dijo que ya no sentía lo mismo por mí, pensé que mi mundo se había acabado. Lo que no sabía es que en realidad, mi vida real apenas estaba comenzando. Mi nombre es Diego, tengo 28 años y trabajo como ingeniero de sistemas para una empresa de logística. Hasta hace 6 meses, mi vida era completamente diferente. Tenía una prometida, planes de boda, y creía que tenía todo resuelto. ¡Qué equivocado estaba! La conocí a Andrea hace 3 años en un bar cerca de la universidad. Ella acababa de graduarse de psicología y yo llevaba 2 años trabajando. Fue amor a primera vista, o eso pensé. Andrea era exactamente lo que cualquier hombre buscaría, inteligente, divertida, hermosa, y con esa sonrisa que te hace olvidar todos tus problemas. Nos mudamos juntos después de 8 meses de relación. Conseguimos un apartamento de 2 habitaciones en un edificio moderno del centro, cerca del trabajo de ambos. El alquiler era de $1,200 mensuales, divididos entre los dos. Era perfecto. Teníamos nuestra rutina, desayunos juntos, series por las noches, planes de fin de semana. Parecía la vida adulta ideal. Hace 6 meses le propuse matrimonio. Fue en el mismo bar donde nos conocimos, con el anillo que había estado ahorrando durante 1 año. Ella dijo que sí entre lágrimas de felicidad. Empezamos a planear la boda para el próximo verano. Habíamos apartado la fecha en una quinta preciosa a las afueras de la ciudad. Las primeras señales de que algo estaba mal comenzaron hace 4 meses. Andrea empezó a actuar extraño. Pasaba más tiempo en su teléfono, salía con amigas los fines de semana, y cuando yo preguntaba detalles, sus respuestas eran vagas. Decía que necesitaba espacio, que estaba estresada con el trabajo. Yo traté de ser comprensivo. Pensé que tal vez la presión de la boda la estaba afectando. Le dije que podíamos posponer la ceremonia si era necesario. Pero ella insistía en que todo estaba bien, que solo necesitaba tiempo para procesar tantos cambios. Una noche, hace 2 meses, estaba usando su laptop porque la mía se había quedado sin batería. Cuando abrí el navegador, vi que había dejado abierta una conversación de Instagram. Era con Roberto, su exnovio de la universidad. No quise leer, pero mi nombre estaba en la conversación. No pude evitarlo. Roberto le escribía: ¿ya le dijiste a Diego que nos vamos a ver mañana? Y ella respondía: no, no le he dicho nada. Mejor mantengamos esto entre nosotros hasta que esté segura de lo que siento. Mi mundo se tambaleó. Confronté a Andrea esa misma noche. Ella se puso a la defensiva, me dijo que solo eran amigos, que Roberto la había contactado porque estaba pasando por un momento difícil y necesitaba apoyo emocional. Que yo estaba siendo paranoico y celoso. Quise creerle. Realmente quise. Pero las salidas misteriosas continuaron. Las respuestas vagas. Los mensajes secretos. Hasta que una noche, hace exactamente 2 meses, llegué temprano del trabajo y la encontré empacando una maleta. Diego, necesitamos hablar, me dijo sin mirarme a los ojos. Mi corazón ya sabía lo que venía, pero mi mente no quería aceptarlo. No puedo hacer esto, continuó. He estado tratando de forzar algo que ya no siento. No es justo contigo ni conmigo. ¿Es por Roberto? Le pregunté directamente. Ella suspiró. Nunca dejé de amarlo, Diego. Traté de convencerme de que lo nuestro era real, que podía funcionar. Pero cada vez que estoy contigo, siento que estoy mintiendo. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Entonces vete, le dije. Si ya decidiste, no hay nada más que hablar. Esperaba que protestara, que dijera que podíamos intentarlo, que me amaba a pesar de todo. Pero no lo hizo. Simplemente siguió empacando. Se llevó su ropa, sus libros, sus plantas, hasta el juego de ollas que habíamos comprado juntos. Dejó el anillo de compromiso sobre la mesa de la cocina, junto a una nota que nunca leí. La tiré a la basura sin abrirla. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el apartamento se sintió enorme y vacío. Me quedé ahí parado, mirando los espacios donde antes estaban sus cosas. Su lado del closet vacío. Su almohada que aún olía a su perfume. Los ganchos donde colgaba sus collares, ahora desnudos. Las primeras noches fueron las peores. No podía dormir en nuestra cama. Me quedaba en el sofá viendo Netflix hasta que se me cerraban los ojos. Pedía comida a domicilio porque no tenía ganas de cocinar. Llamé al trabajo y me tomé una semana de licencia.
Fue durante esa semana que encontré el test de embarazo en la basura del baño. Estaba en el fondo, envuelto en papel higiénico. Era negativo. Mi primera reacción fue de alivio, pero luego me di cuenta de algo perturbador. Ella nunca me había mencionado que sospechaba estar embarazada. Había estado teniendo relaciones con Roberto mientras vivía conmigo, y ni siquiera había tenido la decencia de decirme que existía esa posibilidad. Ese fue el momento en que realmente entendí con quién había estado viviendo durante 2 años. Después de una semana de autocompasión, la realidad golpeó duro. El alquiler de $1,200 que antes dividíamos ahora era completamente mi responsabilidad. Mi salario de $3,500 mensuales me permitía pagarlo, pero apenas me quedaría dinero para comida, servicios y gastos básicos. Sin mencionar que había gastado la mayoría de mis ahorros en el anillo de compromiso. Llamé al arrendador, el señor Martínez, un hombre mayor que siempre había sido comprensivo con nosotros. Le expliqué la situación. Me dijo que legalmente el contrato estaba a mi nombre, así que no había problema, pero que entendía que pudiera ser difícil económicamente. Me sugirió 2 opciones: buscar un apartamento más pequeño cuando se cumpliera el contrato en 6 meses, o encontrar a alguien que compartiera los gastos. La segunda opción me pareció la más sensible. Había pagado depósito y ya estaba instalado. Además, mudarme requería dinero que no tenía. Empecé a investigar sobre su arriendo. Consulté con un abogado amigo de la familia que me confirmó que podía hacerlo legalmente siempre y cuando el arrendador estuviera de acuerdo. El señor Martínez no tuvo problema, pero me pidió que le presentara a cualquier candidato antes de tomar una decisión. Publiqué anuncios en varias plataformas online, Facebook Marketplace, grupos de estudiantes universitarios, aplicaciones como Roomies. Describí el apartamento honestamente: 2 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, zona segura, cerca del transporte público. Pedía $600 mensuales más la mitad de los servicios. El primer candidato que me contactó fue Marcos, un estudiante de Derecho de 24 años. Había visto mi anuncio en un grupo de Facebook de la Universidad Nacional. Me contó que estaba en 7º semestre, que trabajaba medio tiempo en un bufete de abogados, y que necesitaba un lugar tranquilo para estudiar. Cuando vino a ver el apartamento, me cayó bien inmediatamente. Era educado, organizado, y se notaba que era responsable. Durante la conversación casual, mencionó que había estudiado psicología antes de cambiarse a Derecho. Ah, mi ex también estudió psicología, le comenté. ¿En la Nacional?, me preguntó. Sí, se graduó hace 3 años. Andrea Jiménez. La conozco, exclamó. Estuvimos en varias clases juntos. Muy inteligente, pero... Él hizo una pausa. Perdón, no debería hablar de tu ex. No te preocupes, le dije. Ya no estamos juntos. Bueno, solo diré que siempre pensé que no te merecía, dijo con sinceridad. Se notaba que tenía sus propios dramas. Esa conversación me hizo sentir validado de una manera extraña. Alguien que había conocido a Andrea independientemente de mí había llegado a la misma conclusión. Marcos pasó la verificación de referencia sin problema. Tenía un historial crediticio limpio, carta de recomendación de su jefe, y sus padres estaban dispuestos a hacer sus avales si era necesario. Pagó el depósito de $600 ese mismo día. Antes de que se mudara, decidí cambiar las cerraduras. No era por venganza contra Andrea, sino por seguridad básica. Marcos era prácticamente un desconocido, y además, no me gustaba la idea de que Andrea todavía tuviera acceso al apartamento donde ahora vivía otra persona. Contraté a un cerrajero recomendado por el señor Martínez. Cambió la cerradura principal y me dio 3 juegos de llaves, uno para mí, uno para Marcos, y uno de respaldo. Cuando le entregué las llaves nuevas a Marcos, me dijo: esta no es venganza, es supervivencia. Tenía razón. No estaba haciendo esto para lastimar a Andrea. Estaba haciendo lo necesario para seguir adelante con mi vida. Los primeros días con Marcos fueron una revelación. El apartamento se sentía vivo otra vez. Él traía una energía positiva que yo no me había dado cuenta de que me hacía falta. Cocinábamos juntos de vez en cuando, veíamos deportes los fines de semana, y él me ayudaba con las tareas del hogar sin que yo se lo pidiera. Más importante aún, Marcos me ayudó a darme cuenta de que mi relación con Andrea había sido más tóxica de lo que yo quería admitir. En nuestras conversaciones nocturnas, me di cuenta de que ella siempre había sido controladora, manipuladora, y que yo había estado caminando en cáscaras de huevo durante meses sin darme cuenta. Una noche, mientras veíamos una película, Marcos me dijo: no sé cómo terminaste con Andrea, hermano. En la universidad, siempre fue drama tras drama. Siempre tenía algún conflicto con alguien. Yo había estado tan enamorado,
tan cegado por la idea de tener la relación perfecta, que había ignorado todas las señales rojas. Por primera vez en meses, empecé a sentir que tal vez Andrea irse había sido una bendición disfrazada. Los primeros días con Marcos fueron como descubrir que había estado viviendo en blanco y negro, y de repente alguien había añadido color a mi mundo. Marcos tenía horarios de estudio muy estructurados. Se levantaba a las 6 de la mañana, estudiaba hasta las 8, desayunaba, se iba a la universidad, regresaba a las 3 de la tarde, trabajaba en el bufete hasta las 6, y luego estudiaba hasta las 11 de la noche. Su disciplina me motivó a crear mi propia rutina. Empecé a levantarme más temprano, a hacer ejercicio en casa antes del trabajo, y a cocinar comidas más saludables. Cuando Andrea vivía conmigo, siempre ordenábamos comida a domicilio porque ella decía que cocinar era pérdida de tiempo. Ahora me daba cuenta de lo relajante que podía ser preparar mi propia comida. Los fines de semana, Marcos traía amigos a estudiar en grupo. Al principio me preocupé de que fuera molesto, pero resultó ser lo contrario. El apartamento se llenaba de conversaciones interesantes sobre derecho, política, casos reales que estaban estudiando. Me sentía incluido sin ser invasivo. Uno de sus amigos, Sebastián, estudiaba ingeniería como yo y terminamos hablando durante horas sobre proyectos de tecnología. Por primera vez en meses, me sentí socialmente conectado sin tener que fingir estar bien. Lo que más me impactó fue darme cuenta de lo controladora que había sido Andrea. Ella siempre decidía qué veíamos en Netflix, qué restaurantes visitábamos, cuáles amigos podían venir al apartamento y cuáles no. Había normalizado tanto su comportamiento que no me había dado cuenta de lo limitada que se había vuelto mi vida. Con Marcos era completamente diferente. Él preguntaba mi opinión sobre todo, qué temperatura poner al aire acondicionado, qué música escuchar mientras cocinábamos, si podía invitar amigos el sábado. Era una dinámica de respeto mutuo que no había experimentado en años. Un mes después de que Marcos se mudara, decidí que era hora de empezar a salir otra vez. No necesariamente citas románticas, pero sí actividades sociales. Me inscribí en un gimnasio cerca del apartamento, uno que Andrea siempre había criticado porque decía que era muy básico. Resulta que el gimnasio básico era exactamente lo que necesitaba. No era pretencioso, la gente era amigable, y tenía todo el equipo necesario para ponerme en forma. Empecé yendo 3 veces por semana después del trabajo. Fue en el gimnasio donde conocí a Sofía. Sofía era instructora de spinning los martes y jueves. La primera vez que tomé su clase, casi me muero. Había subestimado completamente qué tan fuera de forma estaba. Pero Sofía fue paciente, me dio consejos sobre postura y respiración, y me motivó a no rendirme. Después de la tercera clase, me invitó a tomar un batido de proteínas en la cafetería del gimnasio. Descubrimos que teníamos mucho en común, ambos éramos ingenieros, ambos habíamos salido de relaciones largas recientemente, y ambos estábamos enfocados en mejorar nuestras vidas. Sofía me contó que había terminado con su novio de 5 años hace 8 meses porque él era emocionalmente abusivo. Me describió situaciones que me sonaron terriblemente familiares. Él criticaba sus decisiones, la hacía sentir culpable por pasar tiempo con amigos, y siempre encontraba maneras de hacer que ella se sintiera inadecuada. No había pensado en Andrea como abusiva, pero escuchando a Sofía, empecé a reconocer patrones similares. Nuestra amistad se desarrolló naturalmente. Empezamos a hacer ejercicio juntos fuera de las clases de spinning. Ella me enseñó rutinas de yoga que me ayudaban con el estrés del trabajo. Yo la ayudé a instalar un sistema de sonido en su apartamento porque era bueno con la tecnología. Lo que más me gustaba de Sofía era su honestidad brutal pero gentil. Un día me dijo, Diego, puedo ver que todavía estás procesando tu ruptura. No tengo prisa. Vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos para conocernos como amigos primero. Esa conversación me tranquilizó de una manera que no esperaba. Con Andrea, siempre había presión constante para definir la relación, para avanzar más rápido, para tomar decisiones antes de estar listo. Con Sofía, todo fluía sin forzar nada. Después de 2 meses de entrenar juntos y pasar tiempo como amigos, nuestra relación naturalmente evolucionó hacia algo más romántico. Nuestra primera cita oficial fue a un restaurante tailandés que ella había querido probar. Hablamos durante 4 horas sobre todo y nada, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros sueños, nuestros miedos. Sofía era todo lo que Andrea no había sido, independiente sin ser distante, cariñosa sin ser posesiva, ambiciosa sin ser competitiva conmigo. Me hacía sentir como una mejor versión de mí mismo. Le conté a Marco sobre Sofía después de nuestras primeras citas. Su reacción fue inmediata. Hermano, hace semanas que no te veo así de feliz. Esta chica te hace bien. Tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, me despertaba emocionado por el día que tenía por delante.
Decidimos mantener nuestra relación en privado al principio. No porque fuéramos secretos, sino porque ambos queríamos asegurarnos de que era real antes de involucrar a nuestros círculos sociales. Habíamos aprendido de experiencias pasadas que las relaciones públicas traen presiones innecesarias. Sofía venía al apartamento los fines de semana. A Marcos le cayó genial desde el primer momento. Los tres cocinábamos juntos, veíamos películas, jugábamos videojuegos. Se sentía como la familia que había elegido en lugar de la que me había tocado por casualidad. Una noche, mientras Sofía estaba en la ducha y Marcos y yo lavábamos los platos de la cena, él me dijo algo que me marcó. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de Sofía? Te trata como un igual. Andrea siempre te hablaba como si fuera su proyecto de mejoramiento personal. No me había dado cuenta de eso hasta que él lo mencionó, pero tenía completamente la razón. Andrea constantemente me corregía, mi manera de hablar, mi forma de vestirme, mis intereses, mis amigos. Siempre había una versión mejorada de Diego que ella estaba tratando de crear. Sofía me aceptaba exactamente como era, y eso me daba la confianza para ser auténtico con ella. 3 meses después de conocer a Sofía, decidimos hacerlo oficial en redes sociales. No fue nada dramático, solo una foto de nosotros dos en el gimnasio después de una clase de spinning, con un caption simple: encontré mi compañera de entrenamiento favorita. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Amigos que no habían comentado nada durante mi ruptura con Andrea aparecieron para felicitarnos. Me di cuenta de que muchas personas habían estado esperando que terminara esa relación tóxica. Fue durante esa misma semana que empecé a escuchar rumores sobre Andrea. Un amigo en común, Tomás, me escribió por WhatsApp: oye, no sé si quieres saber, pero Andrea anda preguntando por ti. Mi primera reacción fue curiosidad, pero rápidamente se convirtió en indiferencia. Le respondí: está bien que sepas, pero realmente no me interesa saber más. Pero Tomás insistió: hermano, creo que deberías saber que la cosa con Roberto no salió como ella esperaba. A pesar de mi indiferencia fingida, quería detalles. Tomás me contó que Roberto había estado saliendo con Andrea en secreto mientras ella todavía vivía conmigo, pero que cuando ella finalmente se mudó con él, las cosas se complicaron rápidamente. Aparentemente, Roberto todavía vivía con su exesposa y sus 2 hijos. Le había dicho a Andrea que estaban separados y en proceso de divorcio, pero resultó ser mentira. Cuando la esposa de Roberto descubrió el affair, hubo un escándalo enorme. Lo más impactante vino después. Hermano, hay algo más que necesitas saber. Andrea está embarazada. Esa noticia me golpeó como una tonelada de ladrillos. Recordé el test de embarazo negativo que había encontrado en nuestra basura antes de que se fuera. Si ahora estaba embarazada, significaba que había concebido después de irse conmigo, probablemente con Roberto. Hizo el test de paternidad, continuó Tomás. El bebé no es de Roberto. Esa noche le conté todo a Sofía. Su reacción fue exactamente la que necesitaba: calmada, racional y solidaria. Diego, necesitas hacerte un test de paternidad solo si ella viene con evidencia real, me dijo. Pero considerando que el test que encontraste era negativo cuando se fue, y que ella ha estado con Roberto estos meses, es muy poco probable que tengas alguna responsabilidad aquí. Tenía razón. Sofía siempre tenía razón. Le conté también a Marcos, quien inmediatamente se puso en modo abogado: si ella viene a reclamar paternidad, necesitas documentar todo. Fechas, conversaciones, evidencia de cuando terminaron la relación. También tienes el test negativo que encontraste como evidencia de que no estaba embarazada cuando se fue. Eso es importante. La información era abrumadora, pero me tranquilizaba tener personas en mi vida que me apoyaban sin juzgar. Durante las siguientes semanas, traté de no pensar en Andrea y su situación. Me enfoqué en mi relación con Sofía, mi trabajo y mi nueva vida. Sabía que las fechas del embarazo no cuadraban conmigo, y eso me daba tranquilidad. El sonido de esa llave girando sin conseguir abrir nada será algo que recordaré por el resto de mi vida. No solo por lo que representaba, sino por todo lo que desencadenó después. Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta. A través de la mirilla pude ver a Andrea, claramente frustrada, tratando de meter la llave una y otra vez. Se veía diferente. Más delgada en la cara, pero con una barriga que no podía ocultar bajo su abrigo holgado. Estaba obviamente embarazada. Sofía salió de la cocina secándose las manos con un trapo. ¿Qué pasa?, me preguntó en voz baja. Es Andrea, le susurré. Está tratando de entrar con su llave vieja. Los ojos de Sofía se abrieron, pero se mantuvo calmada. Está bien, vamos a manejar esto juntos. En ese momento, Marco salió de su habitación seguido por 2 de sus compañeros de estudio. ¿Por qué alguien está golpeando la puerta así?, preguntó. Porque antes de que pudiera responder,
Andrea había comenzado a tocar el timbre desesperadamente y a golpear la puerta. Diego. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Necesitamos hablar. Marcos se acercó a la mirilla y cuando vio quién era, su expresión cambió completamente. Andrea, murmuró. La ex de mi roommate. Uno de sus compañeros, un chico llamado Andrés, se quedó boquiabierto. ¿Andrea Jiménez? ¿La que estudió psicología? Sí, ¿la conoces? Preguntó Marcos. Claro que la conozco. Estuvimos en varias clases juntos. Hermano, esa chica es puro drama. Siempre tenía problemas con alguien. La validación externa continuaba llegando, pero este no era el momento para procesar eso. Diego. Abre ya. Vivo aquí. Gritaba Andrea desde el pasillo. Sofía me tomó de la mano. Respira hondo. Tienes control de esta situación. Abrí la puerta solo lo suficiente para que me viera, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Hola Andrea. ¿Qué necesitas? Ella se veía peor de lo que había pensado. Tenía ojeras profundas, el cabello sin lavar, y ropa que claramente no le quedaba bien. El embarazo era obvio, probablemente de unos 6 o 7 meses. ¿Qué necesito? Necesito entrar a mi apartamento. ¿Por qué no funciona mi llave? Ya no es tu apartamento, Andrea. Te fuiste hace 8 meses. Eso fue temporal. Cometí un error. Necesito volver a casa. En ese momento, Marcos se acercó por detrás de mí. Andrea, ¿eres tú? Soy Marcos, de la universidad. La cara de Andrea cambió cuando lo reconoció. Marcos, ¿qué haces aquí? Vivo aquí, respondió él simplemente. Soy el roommate de Diego. ¿Tú vives en mi apartamento? Gritó ella, perdiendo completamente la compostura. Era tu apartamento, la corrigió Marcos con esa calma legal que había desarrollado. Ahora es nuestro apartamento. Esto es ridículo. Diego, tenemos que hablar. Estoy embarazada y el bebé podría ser tuyo. La mentira salió de su boca tan naturalmente que por un momento me quedé sin palabras. Pero había hecho mis cálculos, había hablado con Marcos sobre las fechas, y sabía que era imposible. Andrea, el test de embarazo que encontré en nuestra basura antes de que te fueras era negativo. Tú no estabas embarazada cuando nos separamos hace 8 meses. Este bebé fue concebido después de que te fueras. Ella se quedó callada por un momento, claramente no esperaba que hubiera encontrado esa evidencia. Eso fue un test diferente. Me hice otro después. El bebé es tuyo. En ese momento, Sofía apareció detrás de mí y se presentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hola, soy Sofía, la nueva inquilina. La cara de Andrea se transformó en algo que solo puedo describir como shock absoluto seguido de rabia pura. ¿Nueva inquilina? Diego, ¿estás viviendo con otra mujer en nuestro apartamento? Ya no es nuestro apartamento, repetí con calma. Tú tomaste tu decisión cuando te fuiste con Roberto hace 8 meses. Roberto me mintió. Todavía estaba casado. Me echó cuando su esposa se enteró. No tengo dónde vivir. Lo siento, pero eso no es mi problema, le dije. Tú hiciste tus decisiones. Estoy embarazada y sin hogar. ¿Cómo puede ser tan cruel? Marcos se adelantó un paso. Andrea, como estudiante de Derecho, puedo informarte que legalmente no tienes ningún derecho sobre este apartamento. El contrato siempre estuvo a nombre de Diego, y tú abandonaste la residencia voluntariamente hace 8 meses. Tú no tienes nada que ver en esto. Le gritó. En realidad, sí tengo que ver, respondió Marcos calmadamente. Soy inquilino legal con contrato firmado y derechos de ocupación. Además, puedo testificar que Diego cambió las cerraduras por razones de seguridad legítimas. La cara de Andrea se descompuso cuando se dio cuenta de que no tenía ninguna base legal para sus demandas. Diego, por favor. Siempre pensé que no te merecía, pero ahora me doy cuenta de lo que perdí. El tiempo que pasé contigo fueron los mejores años de mi vida. Marco soltó una risa seca. Eso es gracioso, porque en la universidad siempre te quejabas de él. Decías que era aburrido y que no tenía ambición. El silencio que siguió fue devastador. Andrea se quedó sin palabras mientras yo procesaba esa información. ¿Es verdad eso? Le pregunté. Diego, balbuceó. Respóndeme. ¿Es verdad que te quejabas de mí en la universidad? Ella empezó a llorar. Yo era joven e inmadura. No sabía valorar lo que tenía. Pero Sofía no iba a dejar que Andrea manipulara la situación con lágrimas. Con una voz firme pero gentil, dijo, Andrea, entiendo que estés en una situación difícil, pero no puedes aparecer aquí después de meses esperando que Diego resuelva tus problemas. Tú no sabes nada de nuestra relación.
Le gritó Andrea. Tienes razón, no la conozco, respondió Sofía. Pero conozco al Diego de ahora, y es un hombre que merece respeto y honestidad. Dos cosas que claramente no recibió en su relación anterior. Esa fue la gota que derramó el vaso. Andrea estalló en una rabia que nunca había visto antes. Tú eres una cualquiera que se metió en mi relación. Ya basta. Grité, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Andrea, tu relación conmigo terminó cuando decidiste que Roberto era más importante. No puedes aparecer aquí meses después, embarazada de otro hombre, esperando que yo arregle tu vida. El bebé es tuyo. Insistió desesperadamente. No lo es, y ambas lo sabemos, le respondí. Pero incluso si lo fuera, eso no te da derecho a mi apartamento ni a mi vida. Marco se adelantó con una carpeta que había ido a buscar a su habitación. Andrea, aquí tienes información sobre refugios para mujeres embarazadas y programas de asistencia social. Es lo mejor que podemos hacer por ti. Ella tomó la carpeta y me miró con una mezcla de desesperación y odio. Esto no va a quedar así, Diego. Voy a conseguir un abogado. Eres libre de hacerlo, respondió Marcos profesionalmente. Pero te sugiero que uses ese dinero para encontrar vivienda en lugar de perseguir un caso que no tienes ninguna posibilidad de ganar. Andrea se quedó ahí parada por un momento más, como si esperara que alguien cambiara de opinión. Cuando se dio cuenta de que no iba a pasar, se volteó y se fue caminando lentamente por el pasillo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Sofía me abrazó inmediatamente. Estoy orgullosa de ti. Manejaste eso perfectamente. Marco sonrió y le hizo choque de puños a Sofía. Bienvenida oficialmente a la familia disfuncional, le dijo. Sus compañeros de estudio se quedaron ahí parados, obviamente procesando todo el drama que acababan de presenciar. Andrés rompió el silencio. Hermano, tu vida es mejor que cualquier telenovela. Durante los días siguientes, me sentía como si hubiera cerrado un capítulo importante de mi vida. Andrea no volvió a contactarme, y por primera vez en meses, podía respirar tranquilo. Sofía se mudó oficialmente al apartamento 2 semanas después. No porque necesitáramos el dinero adicional, sino porque queríamos construir algo juntos. Marcos estaba encantado de tener una compañera de apartamento más ordenada y que supiera cocinar mejor que nosotros dos. Un mes después, Tomás me escribió con una actualización sobre Andrea. Había tenido que mudarse con sus padres a otra ciudad. El bebé había nacido, y efectivamente, Roberto no era el padre. Había logrado conseguir contacto con el verdadero padre, pero él tampoco quería responsabilidades. Me sentí mal por ella como ser humano, pero no me sentí culpable por no haber sido su red de seguridad. Sofía leyó el mensaje por encima de mi hombro. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Aliviado, le respondí honestamente. Y agradecido de que mi vida haya tomado el rumbo que tomó. Marcos, quien había estado escuchando desde la cocina, gritó: brindemos por las decisiones difíciles que resultan ser las mejores decisiones. Esa noche, los tres nos sentamos en el balcón del apartamento, tomando cervezas y hablando sobre el futuro. Sofía tenía planes de abrir su propio estudio de fitness. Marcos estaba considerando especializarse en derecho de familia después de nuestra experiencia. Yo había recibido una promoción en el trabajo y estaba considerando tomar clases nocturnas para obtener un MBA. Por primera vez en años, el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. 6 meses después, mientras escribo esto, puedo decir con certeza que Andrea irse fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. No solo porque me liberó de una relación tóxica, sino porque me obligó a construir la vida que realmente quería. Marco se graduó con honores y consiguió trabajo en el bufete donde había estado haciendo prácticas. Sigue viviendo con nosotros porque dice que somos la mejor familia que ha tenido. Está saliendo con una compañera de la universidad, una chica increíble llamada Laura que encaja perfectamente en nuestro grupo. Sofía y yo estamos planeando casarnos el próximo año. Nada extravagante, solo una ceremonia pequeña con las personas que realmente importan. Marco será mi padrino, obviamente. A veces recibo actualizaciones sobre Andrea a través de conocidos mutuos. Aparentemente está viviendo con sus padres, trabajando medio tiempo y criando a su hija sola. Parte de mi espera que haya aprendido de sus errores y que pueda construir una vida estable para ella y su bebé. Pero esa parte de mi vida está cerrada. No con amargura, sino con gratitud. La venganza más dulce no es la que planeas, es la que viene naturalmente cuando decides vivir bien. Si hay algo que aprendí de toda esta experiencia, es que a veces las peores cosas que nos pasan son en realidad oportunidades disfrazadas. Andrea irse me obligó a evaluar qué tipo de vida quería realmente, qué tipo de relaciones valoraba, y qué tipo de hombre quería ser.
La respuesta a todas esas preguntas resultó ser mucho mejor de lo que había imaginado. Para cualquiera que esté leyendo esto y pasando por una ruptura difícil, duele ahora, pero puede ser el mejor regalo que la vida te dé. Solo tienes que estar dispuesto a construir algo mejor con los pedazos. Y cambiar las cerraduras no está mal tampoco. Han pasado 2 años desde que escribí esto originalmente. Sofía y yo nos casamos hace 6 meses en una ceremonia pequeña en el apartamento donde empezó todo. Marco sigue siendo nuestro roommate / hermano adoptivo, aunque ahora está comprometido con Laura. El apartamento se ha convertido en el lugar donde todos nuestros amigos vienen a reunirse. Tenemos cenas familiares todos los domingos, noches de juegos los viernes, y siempre hay alguien estudiando en la mesa del comedor. Andrea nunca volvió a contactarme. Por lo que sé, todavía vive con sus padres en otra ciudad. Espero sinceramente que haya encontrado paz y estabilidad. La vida tiene una forma curiosa de ponerte exactamente donde necesitas estar, incluso cuando el camino para llegar ahí duele. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. Si esta historia te impactó tanto como a mí, no olvides darle like a este video. Cada like me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas increíbles historias. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana traemos relatos que te dejarán sin palabras. Déjame un comentario contándome, ¿qué opinas de la decisión de Diego? ¿Hizo lo correcto? ¿Has vivido algo similar? Siempre leo todos sus comentarios y me encanta conocer sus perspectivas. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará reflexionar sobre la vida, las relaciones y las decisiones que tomamos. Hasta la próxima, y recuerden, a veces las mejores historias nacen de los momentos más difíciles.